Dios los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Y le damos la bienvenida también especialmente, ¿a quién? ¿A quién le vamos a dar la bienvenida hoy? Al mes de marzo. Ayer le dimos la despedida, le hicimos la despedida al mes de febrero, mes durante el cual Dios cuidó de nosotros. Así como dice el Salmo 90, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Y desde el día en que el Señor inició la buena obra en nosotros, pues hemos estado bendecidos. ¿Cuándo inició la buena obra del Señor en nosotros? ¿Cuándo? Muy bien. ¿Y usted qué piensa? ¿Cuándo inició la buena obra el Señor en nuestra vida? Desde el día en que fuimos concebidos por nuestra madre, desde entonces el Señor inició la buena obra. Y por eso el salmista dice, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de El Principio. ¿Cuál es el libro del Principio? Génesis. Muy bien, Génesis. ¿Y dónde nos quedamos el domingo pasado? ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos el domingo pasado? ¿Cuál fue la enseñanza? Muy bien. Entonces, hoy vamos a... ¿Y en qué capítulo estuvimos? Ayude a mi esposa. A ver, ¿dónde? Muy bien, entonces hoy vamos a ver el 39. El domingo pasado vimos cómo fue que José, el hijo preferido de su padre Jacob, lo amaba, le hizo una túnica bonita. Y luego al final vimos cómo es que engañaron a Jacob. Lo engañaron llevándole una túnica o la túnica de José manchada con sangre. Y él les creyó a los hijos que una fiera, un animal lo había despedazado. Y él dijo, eso sí que voy a llevar ese luto hasta el final. Él engañó a su padre, Jacob engañó a su padre, engañó a su hermano, Esaú, y ahora lo engañaron a él. De manera que es cierto lo que dice la Biblia, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy vamos a ver, se lo llevaron para Egipto a José, lo vendieron los hermanos, allá en la plaza de los esclavos. ¿Quiénes lo llevaban? ¿Quiénes lo fueron a vender? ¿Quiénes lo vendieron? Lo vendieron los hermanos. ¿Quiénes lo compraron? Los madianitas, los ismaelitas. Pero luego, ya en la plaza, llegó un oficial del ejército de Egipto llamado, ¿cómo se llamaba el que lo compró? Potifar. Muy bien. Entonces,
ahí nos quedamos, que en la plaza ahí lo compró un oficial del ejército egipcio llamado Potifar. Hoy vamos a ver acerca de la integridad y las virtudes de José. Integridad y virtudes de José. Vamos a abrir nuestra Biblia para encontrar la definición de lo que es virtud. Salmo 15. Salmo 15 en el versículo 1 y 2. Ahí encontramos lo que es la integridad y, ¿por qué no?, también las virtudes. Salmo 15. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Dice el versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y oiga, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, ¿qué sigue? No resbalará jamás. Y aunque se pare en una cáscara de banano, no resbalará jamás. Luego se sostendrá en algo, pero no va a caer, aunque hayan tropiezos. Ahora, las virtudes son cualidades positivas. Las virtudes son cualidades positivas y hábitos firmes que guían a una persona a actuar bien, caracterizándose por la integridad y la responsabilidad. Esa es una persona con integridad. De manera que, resumido, una persona íntegra es la que siempre hace lo bueno sin afectar a otras personas. Qué bueno, ¿verdad?, tener esas cualidades. Me imagino que son bonitas, ¿verdad? La integridad y las virtudes son cualidades bonitas. Si miramos el libro de Génesis en el capítulo 39, ahí encontramos a José, que se lo llevó el militar, se lo llevó el oficial llamado, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el oficial que lo compró? Potifar. Potifar, él se lo llevó, y según la historia que nos da la Biblia, todo lo que había pasado José, que lo habían echado al cisterna vacío, y luego que se lo llevaron como esclavo, y allá fue vendido como esclavo. Pero el versículo 2 dice algo muy bonito. Mas Jehová estaba con José, a pesar de todos los problemas, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Pero como Jehová estaba con José, dice que todo le iba bien. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Oiga, la gente se da cuenta, mis hermanos. La gente se da cuenta la clase de cualidades y de virtudes que usted tiene. La gente se da cuenta. Porque aquí dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Aunque el patrón, aunque los jefes, aunque las personas vecinas quieran verle mal, si Jehová, si Dios está con nosotros,
¿Cómo dice el versículo? ¿Qué sigue diciendo? ¿Quién contra nosotros? El amo se dio cuenta que José era muy atento, muy acomedido, y todo le salía bien. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Quisiera usted tener esas cualidades? Por eso es que dice que el diligente entre reyes estará. La persona trabajadora, la persona atenta, oficiosa, cualquiera que sea su posición, pues la gente se va a dar cuenta que todo le sale bien. Y aquí sigue diciendo, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Mire qué bonito. Y entonces Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Quiere decir que tuvieron confianza de José. Potifar tuvo confianza porque todo le salía bien, tanto lo que hacía en casa, los oficios, como los que hacía en el campo, todo le salía bien. Y entonces, siempre van a ver, dice que no falta un pelo en la sopa, ¿verdad? No falta un pelo en la sopa. A veces es en la leche, que se piensa que es algo diferente. ¿Cómo? Se cree que es una pasa. ¿Y qué si es una mosca? Pero aquí dice, y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová, bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Es decir, se empezó a ver, estoy leyendo el versículo 5, se vio que habían buenos frutos, buenas flores y todo el jardín bien bonito. El 6 dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Le gustaría a usted tener hijos así? ¿O que su esposo sea así? Mire cómo era José, aquí lo están presentando, están dando el currículum. Y dice que era de hermoso semblante y bella presencia, dice. Pero eso le trajo problemas. Eso le trajo problemas porque dice que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, ¿cómo le dijo? Duerme conmigo. Eso fue lo que dijo la señora señorada. Pero hermanos, esto al parecer como que fuera muy natural, no solo en aquel tiempo, sino en el actual. Porque en el capítulo 7 del libro de los Proverbios, en el 5 le recomiendan Salomón recomienda algo a la juventud. Proverbios capítulo 5, mire cómo lo que ocurre aquí, y lo vemos, y dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. ¿Cómo es la miel? Dulce, ¿verdad? Agradable, apetecida. Y oiga lo que ocurre en el capítulo 7. En el capítulo 7 encontramos, porque a veces se cree que solo las jóvenes, las señoritas, son las de esa característica,
pero en este caso es la esposa de Potifar la que se comporta así. Dice, porque en el 6 dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Capítulo 7 de Proverbios, versículo 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Mira, le faltaba entendimiento, dice. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Quiere decir que esta señora del capítulo 7 de Proverbios se parece a la esposa de Potifar. Y dice que cuando lo vio, según el 13, se asió de él y le besó. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? La señora del capítulo 7 de Proverbios. Pero ¿por qué lo vamos a ver después? Dice sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Ajá, aquí estás. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Quiere decir que ha de haber sido un comerciante, ha de haber sido un trailero, ha de haber sido un policía, de esos que se van lejos. Y ella dijo, ya sabemos cuándo va a volver, así que no te preocupes, ven. Y la señora de Potifar casi se identifica de la misma manera. Dice entonces, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Qué bueno que él no era tonto, era listo, porque del capítulo 7 dice que era un joven simple. Dice, y él lo quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Eso lo dice el versículo 8, porque ya en el 7 dice, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Aquí lo dice como de una manera disfrazada, ¿verdad? Para que lo entendamos todos. Dice un refrán popular en Guatemala, que al entendido a señas. Al entendido a señas. Y usted sabe lo que significa aquí que le estaba diciendo, ven y duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti,
por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mire, él estaba pensando que lo que iba a hacer era pecar contra Dios. Quiere decir que esa es integridad, que aunque no lo estuviera viendo el jefe, el amo, el patrón, aunque no lo estuvieran viendo los vecinos, él dijo: yo no voy a pecar en contra de Dios. Hablando ella a José, cada día, dice, mire, se dice, lo atalayaba y buscaba ver cuándo era que estaba solo. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, dice. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de ahí de casa. Mire, la señora siempre procuraba ver cuando estuviera solo. Dice, y ella lo vació. ¿Qué es que lo vació? Lo agarró, decimos, ¿verdad? Lo tomó. Vente, chiquito, le dijo. Fíjese lo que hizo la señora, la esposa de Potifar. Y ella lo vació por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y eso que todavía no se había escrito, segunda de Timoteo 2:22, que dice, huye de las pasiones juveniles, dice. Pablo le recomienda a Timoteo. Y entonces aquí vemos a José haciendo eso. Dijo él, más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Refranes populares guatemaltecos y muy aplicados. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. ¿Será eso verdad? ¿Verdad que no? Según lo que ya leímos, dice que José temía a Dios y por lo tanto él dice, yo no voy a hacer esto. Cuando leemos Santiago capítulo 1 y versículo 12, usted sabe qué dice ahí, ¿verdad? Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y José dijo, no, conmigo no va eso. Y entonces mejor prefirió huirse, habiendo dejado su ropa, su túnica. ¿Cómo quedaría él? Usted está pensando, ¿verdad? En ropas menores. Yo supongo que sí, ¿verdad? Se fue huyendo en ropas menores. Y dice aquí, llamó a los de casa a ella y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, dice. O sea, lo está malinformando, lo que dice el Salmo 15. Integridad es, aunque vaya en contra de la persona, él va a mantener su integridad. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Quiere decir que ella tenía una evidencia, según ella, el plan de ella tenía una evidencia. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Mire todo lo que le pasó a José.
Lo bueno es que Dios estaba con él. Y José sabía y temía a Dios. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo. Se encendió en furor. Es decir, era normal que Potifar se enojara, se enfurecía y pensaba que José se había aprovechado de la confianza que le habían dado. Es decir, la mujer hizo que Potifar llegara a pensar todo eso. Pero dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Mire las consecuencias. Usted cuando ve otra vez el Salmo 15 dice, aunque vaya en daño suyo, dice, no por eso cambia. Es de leer bien el Salmo 15. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Hablando de entrar a la patria celestial, de entrar a la iglesia o al cielo. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Eso hacía José. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Por el contrario, la señora sí estaba hablando mal en contra de José. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Él dijo, aunque ella me malinforme, decimos así, ¿verdad? Yo no voy a ceder a su capricho. Y entonces ahora vemos aquí cómo es que sigue la situación. En el versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Se lo llevaron a la cárcel, aún no habiendo hecho ningún pecado, ningún daño, pero entonces se lo llevan a la cárcel. Recordemos lo que dice Romanos 8:28, usted lo sabe. Romanos 8:28. ¿Qué dice? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que conforme su propósito han sido llamados. Mire qué bonito pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aun cuando lo pusieron en la cárcel, dice que el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días de nuestra vida. ¿Verdad? Así, ¿dónde dice eso? ¿Por qué dijo amén? Ah, bueno. Yo sé que está entre Génesis y Apocalipsis, dice. Ajá. Eso es lo que dice el Salmo 23. El bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días de nuestra vida, aunque estemos en situaciones difíciles. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Es decir, ¿ha oído usted cómo se llama el jefe en la cárcel? Que es uno de los presos. La abogada sabe. ¿Cómo se llama un preso que cuida de los demás presos? Ahora se les llama privados de libertad. Así que es más bonito, ¿verdad? El alcaide. Así se llama, el alcaide. Y entonces José ocupó esa posición de alcaide. Y entonces dice aquí, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José.
Eso hay que insistir mucho y marcarlo, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Todos se portaban bien, no habían motines ahí, no habían botines, no habían cosas difíciles. Todos atendían lo que José decía. Sin embargo, mis hermanos, estando ahí en la cárcel, se presentan problemas también. Dice, aconteció el versículo 1 del 40, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron, tuvieron problemas contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Siempre hay problemas. Y entonces vino el rey y los tomaron y los pusieron en la cárcel, porque no estaba bien que estuvieran delinquiendo, que estuvieran peleando, que estuvieran haciendo problemas. Y los puso en prisión en casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Oiga, se los llevaron, se los encomendaron. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Mire, una de las virtudes que encuentro yo en estas escrituras es el buen servicio que él prestaba, la atención que él daba. Y dice aquí, cada uno con su propio sueño, porque dice el versículo 4, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Mientras estaban ahí, el copero y el panadero tuvieron un sueño. ¿Cuántos han tenido sueños? ¿Verdad? Todos tenemos sueños, unos bonitos y otros feos, unos tormentosos. Dice, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Al día siguiente, después de haber descansado, después de haber dormido y amanecieron, pues los sueños atormentan, y a la hora de que se los vio José, dijo, ustedes no están como siempre. Hoy los miro tristes, los miro preocupados. ¿Qué es lo que les pasa? Dice, y José preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Por qué están ustedes así, preocupados, afligidos, tristes? ¿Por qué? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo o cuéntenmelo. Es decir, Dios le dio a José una virtud. ¿Cuál es esa virtud que usted ve aquí? La virtud de interpretar los sueños. Cuéntenmelo. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo ahora. Quiere decir, mis hermanos, que es cierto lo que dice el proverbista. Dice que de Dios viene toda la sabiduría. José no se lo atribuye a él, sino reconoce que es Dios quien da la sabiduría. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa de Faraón
la copa en mano del faraón. Y le dijo José, aquí está la interpretación, le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y le restituirá y te restituirá a tu puesto y darán la copa a Faraón en su mano, como lo solías hacer antes. Oiga, cuando eras su copero. Esa interpretación estaba bonita. Y entonces José le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saque de esta casa. No dice de esta prisión, de esta casa, dice. Él se sentía ahí cómodo haciendo todo lo que le pedían que hiciera. Teniendo esa interpretación o dándole la interpretación José al copero, el panadero se animó. Mire. Y entonces dice el versículo 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. O sea, no ha habido motivo para que yo esté en la cárcel, dice José. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son. La interpretación que le da no es tan favorable, porque dice el 19, al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿No le ha pasado a usted que usted hace un favor y le dice, bueno, ahí se acuerda de mí algún día que yo necesite? Sí, le dice, no se preocupe, cuente conmigo, así es como decimos, ¿verdad? Cuente conmigo que yo estoy para servirle. Pero dice que se le olvidó, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que Dios estaba con José, pero Jehová estaba con José. Y en el capítulo 41 dice, ahora es el rey el que tiene un sueño o 2 sueños. Aconteció que pasados 2 años, oiga, ya habían pasado 2 años, tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que el río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que entre ellas, subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas, o sea, flacas, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó el faraón. Se despertó y también le preocupó y dijo, ¿y esto de qué se trata? Y entonces llamó a los que siempre le asesoraban, llamó a los que le aconsejaban
para ver que le interpretaran el sueño. Y entonces, dice el versículo 5, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas de viento solano. O sea, no estaban muy desarrolladas, no estaban muy bonitas. Y dice aquí el 7, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. El rey había tenido un sueño, pero nadie se lo podía interpretar. Es entonces cuando el copero se acuerda y dice: ahora que yo me recuerdo, allá en la cárcel, allá hay un hebreo que interpreta sueños, nos interpretó los sueños al panadero y a mí como copero, y todos sucedieron como él los dijo. Él sabe interpretar los sueños. Oiga, pero sigue diciendo: cuando Faraón se enojó contra sus siervos, el 10, nos echó a la prisión de la cárcel, de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Es decir, ellos estuvieron en una cárcel especial, el copero y el panadero. Estaban en una cárcel especial, como aquí sucede, donde ponen en la cárcel a algunos que son de funcionarios o de una alta posición, pero por alguna razón se tuvieron que ir a la cárcel. ¿Dónde los ponen? Sí, en la cárcel, pero ¿cuál cárcel? Mariscal. Ajá. Muy bien, ahí los tienen. Pues ahí estaban el copero y el panadero, y ahora el copero, que ya volvió a su puesto, dice aquí: estaba allí con nosotros un joven de hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Y yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado, murió. Entonces Faraón, dice, envió y llamó a José, y lo sacaron, oiga, apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Cómo estaría José en la cárcel? ¿Cómo cree usted que estaría en la cárcel? ¿Con champú de marca? ¿Con ropa de calidad? Y que cada día le daban crema para afeitarse y le quitaban el pelo muy bien. ¿Cómo estaría? ¿Cómo es que se vive en la cárcel? ¿Verdad? Estaba mal vestido, estaba barbudo, decimos, no tenía los recursos necesarios, lo que le daban, eso tenía que usar. Y entonces dice aquí que dijo el faraón: entonces Faraón envió y llamó a José, y dice que lo trajeron apresuradamente de la cárcel, lo sacaron apresuradamente o rápido, y se afeitó, oiga, y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Hermanos, aquí yo encuentro algo que nos sirve para que nosotros lo practiquemos. Que cuando nos presentamos a una autoridad, ¿cómo es que nos vestimos? ¿Cómo nos vestimos? Así, entre nos, en confianza. ¿Ah? Muy presentables ante un hombre, ante una persona.
Y ante Dios, ¿cómo nos deberíamos de presentar entonces? Elegantes. Bueno, es a la casa de Dios que venimos. Cuando el faraón mandó a llamar a José, dice que lo sacaron apresuradamente. Vieron que se arreglara, decimos, que se vistiera elegantemente, porque iba a estar ante el faraón. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. No estaba, aquí no iba a estar vestido como cuando estaba en la cárcel. Cuando vamos al mercado, pues no vamos con la ropa que vamos al trabajo, con la ropa que vamos a una entrevista, nos vestimos mejor. Y dice aquí, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Oiga, he oído decir de ti que sos bueno para interpretar los sueños. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Oiga, no está en mí. Dice José: Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Él no se echa flores, sino que reconoce que toda la sabiduría viene de Dios. Y Santiago 1.5 dice, ¿cómo dice Santiago 1.5? ¿Cómo dice Santiago 1.5? Si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice? ¿A quién se le debe de pedir? A Dios. Eso es lo que se debe decir. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y entonces ahora aquí José está diciendo, pues yo no soy el bueno, es Dios el que da la sabiduría. Entonces respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado. ¿Cómo eran esas vacas? ¿Cómo decimos en Guatemala? Gordas. A algunas personas cuando les dicen, allá, ¿verdad? No aquí. Ay, qué bueno, ¿cómo está usted de gorda? Dice que es una ofensa. Una joven que estuvo aquí con nosotros, de cariño allá en otro lado, le dijeron, ¿cómo está de gorda? Y se puso a llorar. Allá nos contó después, ¿verdad? Se puso a llorar porque para ella era bullying. Para ella le estaban diciendo bullying, porque es algo así especial, hermosa, ¿verdad? Y entonces se puso a llorar. Y aquí dice que habían 7 vacas gordas. Y dice entonces, y hermosa apariencia, que pasían en el prado, o sea, apacentaban. Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de las vacas flacas eran aún mala, como al principio, y yo desperté. Dice el versículo 21. Y vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado
a Faraón lo que va a hacer. Esos 7 años de las vacas gordas son 7 años, dice, de abundancia de trigo. Y las 7 espigas bonitas que devoraban a las flacas, devoraban a las buenas, dice, son 7 años de escasez. Habrá sequía y por lo tanto va a haber problemas. Dice aquí también, aquí vienen el 29, aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra. Y tras ellas seguirán 7 años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Es decir, problemas, dificultades. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme. Es decir, se va a cumplir. Que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Y oiga lo que dice el versículo 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿Le gustaría a usted ser una persona de esa virtud, de esa cualidad? Por tanto, provéase ahora de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recoja el trigo de la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdelo. Mire la recomendación que le está dando. Eso es lo que hace un asesor que está al lado de una persona importante. Le recomienda, le aconseja o le asesora. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. ¿Cómo le parece a usted ese consejo? Aquí lo dice el Faraón. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Se da cuenta usted que la gente impía, la gente que no es cristiana, se da cuenta cuando una persona tiene algo especial que se llama virtud? Y en este caso es la interpretación de los sueños y un buen consejo. Hay veces que se dan buenos consejos, pero por aquí les entra y por aquí les sale, de manera que no lo aprovechan. Pero aquí en este caso el rey dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, o sea, a sus consejeros. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿En quién está el Espíritu Santo aquí? En todos los que hemos recibido a Jesús un día está el Espíritu Santo en nosotros. Si usted ve Gálatas, el libro, la carta de Gálatas, ahí dice, algunos piensan, dice, pero si usted no habla en lenguas, ¿por qué dice que tiene al Espíritu Santo? Pero Gálatas capítulo 4 dice, oiga cómo dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aún es señor de todo, sino que están bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fuimos adoptados, dicho de otra manera. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lo dice también Romanos 8:16. Romanos capítulo 8, ahí dice, oiga cómo dice, el 17 dice, el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso de ser glorificados, ¿qué idea tiene usted? ¿Qué idea tiene usted de ser glorificados? Exaltados. Y mire, y si hijos, también herederos, el 17, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. José, mi hermanos, padeció, fue vendido por los hermanos, metido en el pozo sin agua, vendido como esclavo y luego a la cárcel, pero ahora está interpretando los sueños. Está interpretando los sueños y vemos que el faraón dice, bueno, este sí es un buen consejo, un sabio consejo. ¿Y a quién podríamos buscar que tenga sabiduría, que dé un buen consejo? Y lo dice aquí, el asunto pareció, vuelvo a Génesis 41:37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Sepa eso, hermano, que todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Por lo tanto, hay un buen consejo. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Hermano, eso deberíamos de ser todos los cristianos, buenos estudiantes, buenos trabajadores, buenas amas de casa, buenos para todo, porque aquí dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Oiga, hasta dónde llegó José? Y todo porque Jehová estaba con él. Y todo porque Jehová estaba con él. Y eso nosotros debemos de apreciarlo y decir, bueno, ¿vale la pena entonces que busquemos de Dios? ¿Vale la pena que recibamos a Jesús? ¿Vale la pena que leamos la Biblia? Que de esta manera, pues vamos a ser de los entendidos, como dice Daniel. Daniel en el capítulo 12, ahí nos enseña la palabra de Dios. Oiga, como dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos o escritos en el libro. Y luego del 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, a José se le está considerando aquí por el faraón como un hombre entendido, como un hombre sabio, como un hombre que tiene virtud.
para aconsejar. Gracias a Dios por la vida de José. ¿Cuál es el título de la enseñanza? ¿Cuál es el título? Fíjese, integridad y virtudes. Qué bueno es tener integridad, mis hermanos, en todo lo que manda la palabra de Dios, y de esta manera, mis hermanos, pues vamos a sobresalir, vamos a ser admirados. Eso es lo que dice la Biblia de Daniel. Oremos nosotros para tener esas cualidades de integridad y virtudes en las que el nombre del Señor es glorificado, y nosotros de seguro que vamos a ser también admirados. Oremos al Señor para que de esta manera podamos decir nosotros: es cierto lo que dice la palabra, es cierto el consejo de la palabra de Dios, y por ello vamos a tener ese gozo y esa bendición. Oremos, mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Gracias por el privilegio que tenemos de aprender de tu palabra, para tener integridad, para tener esas virtudes con las que José sobresalió, y todo porque Jehová estaba con él. Señor, nosotros también queremos mantenernos cerca de ti. También queremos tener esa bendición de soportar esas tentaciones de las que José tuvo esa capacidad, y por eso tú, mi Señor, le ayudaste, lo bendijiste. Gracias te damos por esa palabra que nos enseña a nosotros también. Con todo nuestro corazón, gracias te damos, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Vamos a entonar unos 2 cantos preciosos y luego participamos de la cena del Señor. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para más mensajes de edificación. No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.